Hay un momento que muchos padres conocen demasiado bien. Hablas con tu hijo, lo miras, repites la frase, cambias el tono, insistes, y aún así, no hay respuesta real. Tal vez asiente con la cabeza, tal vez dice, ya voy, tal vez guarda silencio. Pero dentro de ti queda una sensación incómoda. No me está escuchando de verdad. Y aquí aparece una creencia peligrosa que se instala sin que lo notes. Mi hijo es desobediente, no me respeta, ya no le importo. Pero hoy necesito decirte algo con total claridad. En la mayoría de los casos, tu hijo no está siendo rebelde, está emocionalmente cerrado. Existe una psicología invisible, una psicología oculta, que decide si un hijo abre su mente y su corazón para escuchar, o si se protege y se desconecta. Y lo más importante, esa psicología no responde a gritos, castigos ni sermones, sino a algo mucho más profundo y sutil. La mayoría de los padres nunca aprendieron esto. Nos enseñaron a corregir conductas, a imponer normas, a exigir resultados. Pero nadie nos enseñó cómo funciona el mundo emocional de un hijo cuando escucha una voz que ama, y al mismo tiempo teme decepcionar. Porque cuando un niño o adolescente siente presión emocional, su cerebro no se prepara para escuchar, se prepara para defenderse. Por eso puedes amar profundamente a tu hijo y aún así sentir que cada conversación termina en distancia, tensión o frustración. No porque estés fallando como padre o madre, sino porque estás usando un lenguaje que activa resistencia sin darte cuenta. Hoy no vamos a hablar de técnicas superficiales ni de frases mágicas. Vamos a entrar en la raíz psicológica del problema. Vamos a comprender qué ocurre dentro de tu hijo en el instante exacto en que decides hablarle. Porque cuando entiendes eso, todo cambia. Cambia el tono, cambia la reacción, cambia la relación. Este contenido no es para padres perfectos. Es para padres conscientes, para padres que sienten cansancio, pero también esperanza, para padres que quieren ser escuchados sin tener que levantar la voz, para padres que desean que sus hijos cooperen, no por miedo, sino por conexión. A lo largo de este video, vas a descubrir por qué algunas palabras, aun dichas con buenas intenciones, cierran la comunicación, y por qué otras, aparentemente simples, generan apertura inmediata. Vas a entender por qué tu hijo se apaga cuando hablas, y cómo puedes activar nuevamente la escucha, sin perder autoridad. Quédate conmigo, porque cuando cambias la forma en que hablas, no solo cambia la conducta de tu hijo, cambia el vínculo que los une. Escribe en los comentarios: estoy dispuesto a aprender una nueva forma de comunicarme con mi hijo. ¿Por qué tu hijo no escucha como tú esperas? Antes de avanzar, es importante que respires y te permitas mirar esta situación desde otro lugar. No desde la culpa, ni desde la exigencia, sino desde la comprensión. Porque cuando un padre no se siente escuchado, lo que realmente duele no es la desobediencia, es la sensación de estar perdiendo la conexión. Muchos padres creen que el problema está en lo que el hijo hace o deja de hacer, pero rara vez se detienen a observar lo que el hijo siente mientras es corregido, orientado o guiado. Y aquí aparece una verdad que cambia todo. Los hijos no escuchan desde la lógica adulta, escuchan desde su estado emocional. Cuando tú hablas con intención de corregir, tu hijo primero evalúa si se siente seguro. No analiza tus palabras de inmediato. Su cerebro emocional se pregunta algo mucho más básico. ¿Estoy a salvo? ¿Voy a ser juzgado? ¿Voy a decepcionar? Si la respuesta interna es negativa, su mente se cierra incluso antes de que termines la frase. Por eso a veces puedes explicar algo con claridad, repetirlo varias veces, incluso hacerlo con buenas palabras, y aún así sentir que no llega. No es que tu hijo no quiera entenderte, es que emocionalmente no puede escucharte en ese momento. Su sistema interno está ocupado defendiéndose. Este punto es difícil de aceptar para muchos padres, porque nos educaron creyendo que la autoridad se ejerce desde el control. Sin embargo, la psicología emocional nos muestra algo diferente. La verdadera escucha nace cuando el vínculo está intacto, cuando el hijo siente que puede cometer errores sin perder el amor, la cercanía o la dignidad. Esto no significa renunciar a límites ni normas. Significa comprender que el orden solo se sostiene cuando existe conexión. Sin conexión, el límite se convierte en lucha. Con conexión, el límite se convierte en guía. Tal vez hoy te des cuenta de algo importante.
Muchas de tus conversaciones con tu hijo comienzan cuando tú ya estás cargado de cansancio, frustración o preocupación. Y sin notarlo, esa carga se filtra en el tono, en el ritmo, en la intención. Tu hijo no escucha solo lo que dices. Escucha lo que sientes al decirlo. Este video no busca decirte que lo has hecho mal. Busca mostrarte que hay una forma más efectiva, más humana y más profunda de comunicarte. Una forma que no desgasta, que no rompe, que no aleja. Y todo comienza por entender que tu hijo quiere escucharte, cuando se siente emocionalmente a salvo contigo. Si esta idea empieza a resonar en ti, deja en los comentarios esta afirmación para reforzarla. Mi hijo necesita sentirse seguro conmigo para poder escucharme. La mente emocional de tu hijo, lo que realmente decide si escucha o se cierra. Para entender por qué tu hijo a veces parece no escucharte, necesitas conocer algo fundamental. La escucha no comienza en el oído, comienza en el sistema emocional. Antes de que tu hijo procese una sola palabra, su cerebro ya tomó una decisión silenciosa: abrirse o protegerse. El cerebro de un niño o de un adolescente está diseñado para priorizar la seguridad emocional. Cuando percibe amenaza, no solo física, sino emocional, activa un mecanismo automático de defensa. En ese estado, no importa cuán lógico sea tu mensaje, ni cuántas veces lo repitas, la mente no está disponible para escuchar. Está ocupada en sobrevivir emocionalmente. La amenaza no siempre se presenta como un grito. A veces aparece como un suspiro de decepción, o como una mirada dura, o como una frase que parece inocente, pero carga juicio. Siempre haces lo mismo. Nunca aprendes. ¿Por qué eres así? Estas expresiones envían un mensaje silencioso. Algo en ti no está bien. Y cuando un hijo siente eso, se cierra. Aquí ocurre algo clave. Tu hijo no escucha palabras, escucha intención emocional. Si tu intención nace del enojo, la prisa o la frustración acumulada, eso es lo que él percibe, aunque tus palabras sean correctas. El tono, el ritmo y la energía emocional pesan más que el contenido del mensaje. Por eso dos padres pueden decir exactamente la misma frase y obtener resultados completamente distintos. Uno genera cooperación, el otro genera resistencia. La diferencia no está en la frase, sino en el estado emocional desde el que se dice. Cuando el cerebro emocional se siente seguro, activa una zona completamente distinta, la zona receptiva. Allí aparece la curiosidad, la disposición, la capacidad de escuchar y reflexionar. En ese estado, tu hijo no solo oye, considera lo que dices, pero para que eso ocurra, primero necesita sentir que no está siendo atacado, juzgado o reducido. Muchos padres se sorprenden al descubrir que cuanto más presionan, menos son escuchados, y cuanto más bajan la carga emocional, más apertura generan, no porque pierdan autoridad, sino porque dejan de activar defensa. La autoridad verdadera no se impone, se sostiene desde la calma. Este es un cambio profundo de perspectiva. No se trata de controlar la conducta desde fuera, sino de regular el clima emocional desde dentro. Cuando tú te regulas, tu hijo se regula. Cuando tú bajas la amenaza emocional, su mente se abre, y en ese espacio, la comunicación vuelve a ser posible. Si estás comprendiendo que la emoción precede a la razón y que la seguridad emocional es la puerta de la escucha, refuérzalo escribiendo en los comentarios esta afirmación. Entiendo que la emoción de mi hijo viene antes de la razón. El error invisible que los padres cometen sin darse cuenta. Existe un error que rompe la comunicación con los hijos sin hacer ruido. No se ve de inmediato. No parece grave. Y por eso se repite una y otra vez. Es un error que muchos padres cometen incluso cuando aman profundamente a sus hijos y desean hacer lo mejor por ellos. Ese error es hablar desde el control y el juicio, aunque las palabras suenen normales o incluso educativas. Cuando un padre habla desde el cansancio acumulado, desde la frustración o desde el miedo a que su hijo se equivoque, su mensaje cambia por dentro, aunque por fuera parezca correcto. El problema no es solo lo que se dice, sino desde dónde se dice. Y los hijos perciben ese lugar con una precisión sorprendente. Frases como, siempre haces lo mismo, nunca me escuchas, otra vez igual, ¿qué te pasa ahora? O,
me estás decepcionando, suelen salir de la boca de los padres sin mala intención, pero en la mente emocional del hijo no se reciben como orientación, sino como sentencia. No se escuchan como ayuda, sino como ataque. El mensaje oculto que llega no es «quiero que mejores», sino «hay algo mal contigo». Y cuando un hijo recibe ese mensaje, su reacción natural no es escuchar, sino protegerse. Algunos se callan, otros discuten, otros mienten, otros aparentan obedecer, pero se desconectan por dentro. Aquí está el punto clave. El juicio corta la comunicación, no porque el hijo sea débil, sino porque su sistema emocional interpreta el juicio como una amenaza al vínculo. Y cuando el vínculo parece en riesgo, la mente prioriza la defensa por encima del aprendizaje. Muchos padres creen que repetir, presionar o remarcar el error hará que el hijo entienda. Pero psicológicamente ocurre lo contrario. Cuanto más juicio percibe, menos capacidad tiene de escuchar. La mente se llena de ruido interno, culpa, vergüenza, rabia o miedo, y en ese estado no hay espacio para la reflexión. Este error es invisible porque está normalizado. Fue la forma en que muchos padres fueron hablados en su infancia. Por eso se repite sin cuestionarse. Pero hoy sabes algo diferente. Hablar desde el juicio no educa, desconecta. Cambiar este patrón no significa dejar de corregir. Significa corregir sin herir. Significa guiar sin reducir. Significa comprender que tu hijo no necesita sentirse inferior para aprender. Necesita sentirse seguro. Si comienzas a observar desde qué lugar emocional hablas cuando corriges, ya estás dando un paso enorme. Refuerza esta conciencia escribiendo en los comentarios esta afirmación. Puedo cambiar mis palabras y mi intención al hablar con mi hijo. La clave oculta de la escucha. La validación emocional. Si hasta ahora comprendiste por qué tu hijo se cierra y cuál es el error que bloquea la comunicación, ahora llegamos al punto que cambia todo. La validación emocional. Esta es la clave oculta que muchos padres desconocen y que, cuando se aplica correctamente, transforma resistencia en apertura. Validar no es aprobar conductas negativas. No es ceder. No es perder autoridad. Validar es reconocer la emoción del hijo sin juzgarla, aun cuando el comportamiento deba corregirse. Y esto tiene un efecto psicológico inmediato. Desarma la defensa interna. Cuando un hijo siente que su emoción es vista y aceptada, su sistema emocional baja la guardia. Ya no necesita protegerse. Y recién entonces puede escuchar lo que viene después. Sin validación, cualquier corrección se siente como ataque. Con validación, la corrección se siente como guía. Muchos conflictos escalan porque el padre intenta corregir directamente la conducta sin pasar por la emoción. Pero para el cerebro emocional del hijo, eso es como intentar construir una casa sin abrir la puerta. La validación es esa puerta. Una frase simple puede cambiar completamente el clima de la conversación. Entiendo que estés frustrado. Puedo ver que esto te enoja. Sé que para ti no es fácil. Estas frases no justifican la conducta. No dicen tienes razón. Dicen algo mucho más profundo. Te veo. Y cuando un hijo se siente visto, baja la resistencia. La validación funciona porque separa dos cosas que muchos padres confunden: emoción y conducta. La emoción siempre es válida. La conducta puede ser corregida. Cuando validas la emoción primero, tu hijo está mucho más dispuesto a aceptar el límite después. Por ejemplo, en lugar de decir, deja de gritar ahora mismo, puedes decir, entiendo que estés molesto. Y aún así, no vamos a gritarnos. El límite sigue ahí. La autoridad sigue ahí. Pero ahora está sostenida por conexión, no por presión. Muchos padres temen que validar haga que el hijo se acostumbre o se aproveche. La psicología muestra lo contrario. Los hijos cooperan más cuando se sienten comprendidos, no cuando se sienten controlados. La validación no debilita la autoridad, la vuelve legítima. Este cambio requiere práctica, porque va en contra de muchos hábitos aprendidos. Al principio puede sentirse artificial, pero con el tiempo se vuelve natural. Y los resultados son claros. Menos discusiones, más apertura, más diálogo real. Si comienzas a validar la emoción antes de corregir la conducta, notarás algo importante. Tu hijo no solo te escucha más, te confía más. Refuerza esta herramienta interiorizando esta afirmación en los comentarios. Puedo validar la emoción de mi hijo sin perder autoridad.
¿Cómo poner límites claros que tu hijo realmente escuche? Después de validar la emoción, llega un momento que muchos padres temen: poner el límite. Aquí es donde suele aparecer la confusión. Algunos endurecen el tono por miedo a perder autoridad. Otros ceden para evitar el conflicto. Ninguno de los extremos funciona a largo plazo. La psicología de la comunicación muestra algo muy claro. Los límites que se escuchan son los que se dicen con calma, claridad y coherencia, no con volumen, no con amenazas, no con discursos largos. La autoridad que funciona no grita, se sostiene. Un límite eficaz tiene una estructura simple y poderosa. Primero, reconoce la emoción. Segundo, establece la regla. Tercero, define la consecuencia de forma previsible. Todo en pocas palabras y con un tono estable. Cuando estas tres partes están alineadas, el mensaje llega. Por ejemplo, en lugar de un sermón extenso sobre responsabilidades, puedes decir: entiendo que estás cansado. En esta casa, la tarea se hace antes de la pantalla. Si no se hace ahora, hoy no hay celular, no hay humillación, no hay ironía, no hay negociación infinita. Hay claridad. Muchos padres repiten el límite una y otra vez esperando que el hijo obedezca, pero cada repetición innecesaria debilita el mensaje. Desde el punto de vista psicológico, repetir es negociar sin decirlo. El hijo aprende que el límite no es firme, sino flexible según la insistencia. Otro error común es explicar demasiado. Cuando hablas en exceso, el límite se diluye. El cerebro emocional del hijo se pierde en el ruido y deja de percibir lo esencial. Por eso, una regla simple ayuda más que 10 razones bien intencionadas. El tono es tan importante como la frase. Un límite dicho con calma transmite seguridad. Un límite dicho con tensión transmite amenaza. Y ante la amenaza, la mente vuelve a cerrarse. Mantener la calma no significa estar de acuerdo. Significa estar en control de ti mismo. También es clave que el límite sea coherente en el tiempo. Si hoy se cumple y mañana no, el mensaje pierde fuerza. La coherencia construye confianza, y la confianza facilita la cooperación. Cuando tu hijo sabe qué esperar, se siente más seguro y menos defensivo. Poner límites claros no rompe la conexión cuando viene después de la validación. Al contrario, la fortalece. Tu hijo aprende que puede expresar lo que siente, y aún así, vivir dentro de un marco claro. Eso le da estructura emocional. Si hoy eliges menos palabras, más claridad y un tono tranquilo al poner límites, refuérzalo escribiendo en los comentarios esta afirmación: mi calma es mi verdadera autoridad. ¿Cómo reparar la comunicación después de un error y volver a conectar? Ningún padre aplica estas herramientas de forma perfecta todo el tiempo. Habrá días en los que el cansancio gane, días en los que levantes la voz, días en los que digas algo que no querías decir. Y aquí aparece una de las claves más poderosas y menos enseñadas de la psicología familiar: la reparación emocional. La comunicación no se rompe por un error, se rompe cuando el error no se repara. Muchos padres creen que pedir disculpas debilita la autoridad. En realidad, ocurre lo contrario. Cuando un padre es capaz de reconocer un error y volver a conectar, transmite seguridad, coherencia y madurez emocional. El hijo no pierde respeto, gana confianza. Desde el punto de vista psicológico, la reparación tiene un efecto profundo. Le muestra al hijo que el vínculo no depende de la perfección, sino de la presencia, que incluso cuando hay tensión, la relación es segura, y eso abre un espacio interno donde la escucha vuelve a ser posible. Reparar no significa justificarse ni explicar en exceso. Tampoco significa culpar al hijo por lo ocurrido. Reparar es asumir la propia parte con claridad y sencillez. Frases como: hablé desde el enojo, no fue la mejor manera de decírtelo, quiero intentarlo de nuevo. Estas palabras desarman defensas que ningún sermón puede romper, porque el hijo siente algo esencial. No estoy solo frente al error. El adulto también se hace responsable. Muchos conflictos se perpetúan porque el padre sigue adelante como si nada hubiera pasado, pero el hijo guarda la carga emocional. Se vuelve más distante, más cerrado, más resistente. La reparación corta ese ciclo silencioso. Es importante entender que reparar no elimina el límite. El límite sigue ahí. La norma sigue vigente.
Lo que se repara es la forma, no el fondo. El mensaje implícito es: puedo corregirte sin herirte, y eso cambia completamente la relación. Además, cuando reparas, estás enseñando algo que tu hijo llevará a su vida adulta: cómo reconocer errores, cómo pedir disculpas, cómo restaurar vínculos, no desde la teoría, sino desde el ejemplo. La reparación también requiere elegir el momento adecuado, no cuando ambos están activados emocionalmente, sino cuando el clima está más calmo. Allí, unas pocas palabras sinceras tienen más poder que largas explicaciones. Si comprendes que siempre es posible volver a conectar, incluso después de un error, refuérzalo escribiendo en los comentarios esta afirmación: siempre puedo reparar y volver a conectar con mi hijo.